Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Gabriel Hualpa, qué gusto poderles estar compartiendo la palabra nuevamente aquí, a cada uno de ustedes. Gracias a aquellos que nos están escuchando por primera vez, bienvenidos. El Señor tiene una palabra muy grande para cada uno de nosotros, ¿sí? Antes de comenzar con este devocional, quisiera que vayan por sus Biblias. Vayan por sus Biblias y si tienen un cuaderno donde apuntar palabras que el Señor les hable, corran, tomen un cuaderno y un esfero y apunten. Palabra correcta tú y la pondremos en práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, qué grandioso poder estar nuevamente aquí. Eh, Cada uno se encuentra con sus palabras. Quisiera que me acompañe. Ya. Estamos, nos encontramos en 1:11, Efesios 1:11. Yo les voy a la versión Dios habla hoy y dice: En Cristo, Dios nos había En Cristo, Dios nos había escogido de antemano, para que tuviéramos parte de su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. En Efesios 1:11, en la versión Dios habla hoy, les acabé de leer. Dice, de acuerdo con el propósito de Dios mismo. Antes de explicarles esto, les hago esta pregunta a cada uno de ustedes y les responderé. ¿Y tú te das cuenta que antes de que se formara este mundo, de que el mundo existiera, tú estuvieras en el vientre de tu madre, el Señor ya te había formado para un propósito maravilloso? Ya te había escogido a ti, ya te había escogido, lo dice aquí en Efesios. Dios nos había escogido a cada uno de nosotros ya. Ya nos escogió para un propósito maravilloso. Y regresando al versículo, en la parte que dice, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, aquí el Señor nos habla claro y nos dice que uno como escogidos por el Señor nos va a hablar claramente en nuestros corazones y nos va a moldear como es a su voluntad, dejando esas conformidades del mundo. Dejemos todo a un lado del mundo y dejémonos llevar por el Señor. Sabemos que aquí la voluntad del Señor está resplandeciendo en cada uno de nosotros, ¿sí? Dejémonos llevar por la voluntad del Señor. El Señor sabe lo que nos hace en nosotros. Y te hago esta pregunta y respóndete a ti mismo y con el Señor también respóndete. ¿Tú sabes para qué fuiste escogido? ¿Tú sabes para qué fuiste escogida? ¿Para qué fuimos escogidos? Muchos fueron escogidos para predicar su palabra, para llevar la palabra del Señor, para sanar a enfermos, despertar esos dones, para adorar al Señor. Tenemos muchísimos llamados que el Señor nos hace. Dios nos llama a muchas cosas, pero el trabajo de nosotros es cumplir con este llamado. A pesar de toda dificultad que tengamos, nosotros acudir a este llamado, porque tú fuiste el escogido del Señor. Por parte del Señor, el Señor ya te escogió a ti. Únicamente tú estás aquí para que cumplas a la voluntad que el Señor te haga. Fuiste escogido, llamado al Señor. Uno no puede encontrar esto que el Señor nos escogió en cualquier parte, únicamente cuando estés en tu lugar secreto, íntimamente con el Señor. El Señor te va a empezar a hablar, te dará palabras. Sabemos que el Señor nos habla mediante muchas cosas. El Señor te va a dar muchas cosas, muchas señales en las que el Señor ya te está empezando a moldear.
Les cuento brevemente cómo soy moldeado por el Señor. Yo llevo ya casi 5 años que voy conociendo al Señor. Wow, es increíble que ya voy con su palabra llevando al Señor. Ya voy predicando su palabra. Y gloria a Dios. Es tan increíble que estamos aquí con el Señor. Es tan poderoso el Señor. Sé que el Señor me ha ido moldeando y, y quisiera que esta palabra que la voy a mencionar a continuación la guardes. Yo me he sacrificado. Sacrificio. He dado mi sacrificio. Cada uno de nosotros sacrificar cualquier cosa. Y yo te digo, sacrifícate, porque esa es la voluntad que el Señor te dice, sacrifícate, sacrifícate. Jonás trató de huir de la voluntad de Dios. Versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Nínive era una ciudad del imperio asirio, que en aquellos tiempos era una ciudad muy importante. Y nos dice, aquella gran ciudad contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En estos dos versículos, entonces el Señor ya le está ya le hace ese llamado a Jonás. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que partiría la nave. Wow, podemos ver en el versículo 4 que el Señor está tratando de evitar que Jonás huya. En este ejemplo, Jonás es llamado a que lleve al arrepentimiento a la ciudad de Nínive, llevar a ese arrepentimiento, ya que esa ciudad estaba llena de mucha maldad. Y el Señor le dio ese llamado a Jonás, escogió a esa persona, únicamente a Jonás, para que lleve a Nínive al arrepentimiento. Por lo tanto, aquí nos preguntamos, ¿por qué Jonás trató de huir? Pueden ser por muchas cosas. Puede ser porque en aquellos tiempos había mucha maldad en esa ciudad. Jonás tenía miedo de equivocarse o de que fuera asesinado por predicar la palabra del Señor. Pueden pasar muchísimas, muchísimas cosas. Pero ese llamado que nosotros como deber de cristiano es llevar la palabra del Señor. Y Jonás, como escogido del Señor, tuvo que cumplir. Si vamos más adelante de la palabra, podemos encontrar que a Jonás fue comido por un pez, que estuvo 3 días y 3 noches dentro de ese pez. Era un pez grandísimo, en total oscuridad dentro de su estómago. Y Jonás, al ver que se encontraba ahí desesperado, atrapado dentro de ese pez, clamó a Dios, perdón, y porque él sabía que el Señor ya estaba ahí, dentro de ese pez el Señor lo estaba acompañando, y sabemos que el Señor se encuentra en todas partes, es omnipresente. Jonás empezó a clamar, empezó a orar, y por lo tanto el Señor le escuchó sus plegarias, sus oraciones, y nos dice que en la palabra que ese gran pez lo vomitó. Y Jonás llevó a la ciudad de Nínive al arrepentimiento. Jonás fue una persona que huyó del llamado del Señor. Pero nunca, nunca, nunca el Señor te va a dejar libre, te va a dejar con esa comodidad. Por lo tanto, por eso Jehová, Dios, mandó esa tempestad en Jonás, para que evitara que huya, evitara que se conforme con las comodidades del mundo, se quede ahí y no haga ese llamado. Nosotros no podemos huir al llamado del Señor. En este momento yo estoy haciendo ese llamado, predicar su palabra, y muchos llamados más que el Señor nos tiene en cada uno de nosotros. Porque sabemos que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, como lo dice en 1 Corintios 12:27. Les voy a leer en la Reina Valera. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí nos quiere decir que nosotros somos miembros, que cumplimos unos papeles importantísimos porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Tú eres una mano, yo puedo ser un pie. Y si no estamos cumpliendo nuestros roles, ¿qué pasaría? Nos quedaríamos destruidos, ese cuerpo no funcionaría, formando un solo cuerpo. Nosotros somos cuerpo de Cristo, ¿sí? Nosotros somos escogidos por Dios. La base más importante que tengas tú
en la fe es que creas que ya eres el escogido por el Señor. ¿Sí? Antes de hacer tu oración, dile al Señor en esta oración: Señor, yo creo que ya soy escogido por ti. Soy el escogido, Señor. Porque sabemos que el Señor no escoge al azar. Es decir, te escojo a ti no, a ti sí, a ti no. El Señor te escoge porque tiene un propósito muy grande en cada uno de nosotros. Tú que nos estás escuchando, eres escogido por el Señor. Te lo aseguro, el Señor ya nos dice. Tú eres el escogido. Ten intimidad con Él, comunión con Él, ¿sí? Asimismo, Él, como nos ha llamado, a cualquier persona que haya sido llamado, puede ser a personas que sufran una discapacidad, personas que les falte un brazo, personas que les falte un pie. Si el Señor te hace ese llamado, ¿por qué no ir? Debes de ir, debes de ir a ese llamado que el Señor te da, ¿sí? Corre, porque problema que tengas, cualquier enfermedad que tengas, y si el Señor te hace ese llamado en ese momento, corre, porque el Señor vamos a saber que el Señor va a obrar en ti, va a obrar, va a solucionar cada problema que tengas. Esa enfermedad desaparecerá, ¿sí? Cumpliendo ese llamado que el Señor te va a dar. Pero cuando eres escogido, te vas a ser moldeado por el Señor. La fe es muy evidente que tengamos en cada uno de nosotros, para que seamos creyentes de que somos escogidos por el Señor. Él te escogió. Desde este momento yo ya te lo digo nuevamente. Él ya te escogió. No necesitas la aprobación de otros más. No necesitas. No necesitas que tu amigo te apruebe y te diga: uy, qué bien, ya eres escogido por el Señor. No, eso nomás debe ser aprobado por el Señor, por nadie más. Una cosa que, para que pongas en práctica, un consejo que yo te doy, es que, como te lo repetí anteriormente, tengas fe y creyendo que ya eres el escogido por el Señor. Y como te dije, guarda esta palabra de sacrificio. Sacrifica todo lo que tú tengas. Sabemos que en la palabra nos habla, que el Señor pedía sacrificios de sangre. Anteriormente en el Antiguo Testamento nos dice que sacrifiquen corderos, nos decía ahí, etcétera, muchos animales. Pero en este momento, en estos tiempos que nos encontramos, el Señor te dice: sacrifícate. Te está diciendo que te sacrifiques, que des todo únicamente al Señor, porque sabemos que somos esas vasijas moldeadas por el Señor, que cualquier error que tengas, el Señor lo va reparando, va a estar moldeándote. No sé si has visto cómo hacen las vasijas, el Señor va a ir detalle por detalle cómo nos va moldeando el Señor. Y deja esa comodidad que el mundo te ofrece. Si miras en el mundo cómo están personas que caminan como normal y corriente, ¿sí? Están cumpliendo sus roles en el mundo y no están cumpliendo los roles del Señor. No están cumpliendo la voluntad que el Señor les dio, el llamado que les hizo el Señor a cada una de esas personas. Por lo tanto, sea cual sea tu llamado, acepta y ve con el Señor. Y desde ayer el Señor me está hablando y me dice, porque también esta pregunta se lo hice al equipo que lo tenemos en la iglesia. Les pregunté: tú que estás trabajando o tú que te encuentras estudiando, se te vienen buenas oportunidades. En el estudio puede ser en la mejor universidad del mundo. En el trabajo que vayas a ganar muchísimo dinero, vayas a ser bien pagado. Pero el Señor te dice ahí: ¿sacrificarías esto para ir a mi llamado? Esta pregunta te la hago. ¿Lo sacrificarías? ¿Sacrificarías esas oportunidades grandísimas para hacer mi llamado? Eso te dice el Señor. Tan poderoso el Señor que es. El sacrificio te voy a leer en Romanos 12:1. Quisiera que me acompañes. En la versión Reina Valera les voy a leer. Y nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, que es agradable a Dios, que vuestro culto racional. El Señor nos dice aquí: sacrifícate, sacrifica tus ojos, sacrifica qué es lo que estás mirando, sacrifica qué es lo que estás escuchando, sacrifica qué es lo que estás hablando, sacrifícate, hasta tu corazón, entrégale totalmente al Señor. Te lo repito nuevamente, el Señor nos moldea conforme a su voluntad,
aunque sabemos que sí es muy difícil dejar esto, pero el Señor te dará una gran recompensa, que es la herencia del reino de los cielos. Él te dará esa herencia y ya nos da esa herencia. Más bien dicho, el Señor ya nos tiene dado esa herencia, pero cumple con tu parte para que heredes el reino de los cielos. ¿Sí? Antes de terminar con esta palabra que fue increíble, wow, no sé si les habló el Señor y tremendo que el Señor nos dio esta palabra a cada uno de nosotros. ¿Sí? El Señor nos invita a que tú por primera vez que nos escuchas seas salvo. Guardes al Señor en tu corazón. Quisiera que me acompañes a hacer esta oración de salvación. ¿Sí? Cierra tus ojos. Yo te guiaré en esta pequeña oración poderosísima. Señor, te damos las gracias por este tiempo tan maravilloso. Sé que tú me has hablado por cada uno de nosotros. Sé que estás hablando a mi corazón. Yo te entrego todos mis sacrificios, Padre bendito. Sacrifico mis ojos, sacrifico mi boca, sacrifico mis oídos, sacrifico mi cuerpo, Padre. Y quiero que seas tú moldeándome. Moldéame, Padre, conforme a tu voluntad, conforme tú lo digas, Padre bendito. Moldéame. Señor, entrego mi corazón a Jesús y que Él entre en mi corazón, more en mi corazón, declarando que el enemigo no me toca más. En el nombre de Jesús, tú estás aquí. Declaro que tú eres ese Rey, ese Salvador en mi vida. Declaro que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Esa sangre que se derramó se está cubriéndome a mí, a mi familia, Señor. Y desde ahora declaro que mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. Mi nombre ya resplandece por los cielos. Mi nombre está escrito ahí, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias por poder compartir nuevamente con ustedes aquí. Muchas gracias por escuchar la palabra que el Señor nos dio. Cualquier petición que tengan, cualquier petición de oración que tengan, no duden en escribirnos. O en los comentarios nos pueden dejar peticiones de oraciones que quisiera que hagamos. Porque sabemos que la oración tiene poder. Y sabemos que el Señor obrará en esas peticiones que tengas. Una excelente noche. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.